Bien, buenas noches. Un placer estar aquí con ustedes. Ahorita le dije a Ode, ven acá, Ode, tú me dejaste solo porque ella siempre tiene una actividad. Ahora acaba de salir con su hermana y con dos tías que pasaron por aquí, la vinieron a buscar para ir donde su mamá. Entonces, imagínense, es conmigo, lamentablemente. Así que muchas gracias por estar aquí. Muy bienvenidos a quienes tenemos hoy por aquí. Me tienen a mí, tenemos a Rodolfo, tenemos a Virmenia, tenemos a Canny, tenemos a Dulce, a Mirna, a Samuel y a Shannon. Los tenemos por aquí en esta noche. Como cada noche yo le voy a pedir, por favor, a Dulce que si es posible nos dirija en oración. Sí, buenas noches, un placer, oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos. Gracias, Señor, porque aquí estamos, un grupito de tus hijos deseando ser iluminado por tu palabra. Señor, te pedimos que sea el Espíritu Santo quien dirija hoy todo lo que vayamos a hablar a través del estudio de tu palabra. Amén. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bien, yo les voy a pedir que busquen sus Biblias, por favor, porque hoy sí vamos a hablar con la Biblia en mano. No es que el conflicto que hay entre Rusia y Ucrania esté registrado en la Biblia como algo especial, pero sí hay algo que está relacionado con otra profecía bíblica, con una profecía bíblica. Voy a buscar aquí algo que quiero también leerles más adelante. Voy a marcar aquí con un papelito. Y vamos a buscar en nuestras Biblias a Apocalipsis capítulo 13. Apocalipsis capítulo 13, versos 11 hasta el 18. Apocalipsis 13, 11 hasta el 18. Reza de la siguiente manera, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Después vi otra bestia que subía de la tierra, tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como un dragón. Ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y sus habitantes adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales de tal manera que incluso hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Engaña a los habitantes de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, diciendo a los habitantes de la tierra que le hagan una imagen a la bestia que fue herida de espada y revivió. Se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablara e hiciera matar a todo el que no la adorara. Y hacía que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiera comprar ni vender, sino el que tuviera la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. Apocalipsis 13 nos relata las actividades de dos poderes políticos religiosos. El primero es el papado, que tuvo aquí lo dice, 42 meses. También aparece el mismo poder político religioso, está representado en Daniel, capítulo 7, por el cuerno pequeño, y también vuelve a estar representado en Daniel, capítulo 8, también por un cuerno pequeño. El tiempo de operación en Daniel 7, me parece que es por tiempo, la mitad de un tiempo. En Daniel 8 creo que está representado por 1260 días. Y aquí en Apocalipsis 13, a partir del versículo 11, anterior a la primera bestia, a partir del versículo 1, está representado por 42 meses. Cuando llevamos esto a días por año, nos encontramos con que es lo mismo.
la bestia de Apocalipsis 7, que trabajó durante tiempo y la mitad de un tiempo, la bestia de Apocalipsis 8, que trabajó durante 1260 días, y la primera bestia de Apocalipsis 13, que tuvo dominio durante 42 meses, es el mismo tiempo, son 1260 años. Del año 538 después de Cristo hasta el año de 1798, cuando dice los primeros versículos de Apocalipsis 13, recibió una herida mortal, pero que fue curada y se maravilló toda la tierra. Esa herida mortal fue infligida al sistema político religioso llamado papado, que le fue infligida por el general Berthier. Realmente fue Napoleón, porque Napoleón estaba también en Italia con sus fuerzas, con sus ejércitos, y envió un ejército de los suyos al mando del general Berthier a hacer prisionero al Papa en el Vaticano, que estaba celebrando una misa conmemorando varios años que tenía de papado. Lo arrestó y se lo llevó prisionero a Francia, donde murió el año siguiente. Hay que recordar también que en una reunión previa, unos días antes, Napoleón le había dicho a los obispos, cardenales de la Iglesia romana, que dejaran de intervenir en política y que se ocuparan de las cosas celestiales, no de las cosas terrenales. Ellos no le hicieron caso y Napoleón arrestó al Papa y cerró eso ahí por un tiempo. Se pensaba que ya no iba a haber más papado, pero sí, la Biblia es clara, dice que su herida sería curada. Esa es la primera bestia que está de Apocalipsis 13, del 1 hasta el 10. Esta bestia primera surgió del mar, de Europa, mucha gente, muchos conflictos, muchas tensiones políticas. Y la segunda bestia nace de la tierra. Es un poder que va creciendo aparte, tranquilamente, y se va desarrollando. Tengo aquí en el libro del conflicto de los siglos, voy a buscar página 435. Pero la bestia con cuernos semejantes a los de un cordero subía de la tierra. En lugar de derribar a otras potencias para establecerse, la nación así representada debe subir en territorio hasta entonces desocupado y crecer gradualmente y pacíficamente. No era que estaba totalmente desocupado, había como 1 millón de nativos americanos viviendo en el terreno que ahora es Estados Unidos y Canadá. Pero cuando llegaron los europeos, que fueron llegando y siguieron llegando hasta hacerse una nación, ellos fueron creciendo paulatinamente. Recuerden que para 1776, cuando se hace la Declaración de Independencia, eran solamente 13 colonias, que había Massachusetts, Virginia, Connecticut, New Jersey, Rhode Island, o sea, todo eso por ahí, hasta creo que Carolina del Norte, no recuerdo bien. Y Nueva York también era una colonia. Pensilvania también era una colonia. Delaware era también otra colonia. Entonces, fue creciendo paulatinamente y también se fue expandiendo hacia el sur y hacia el oeste hasta llegar hasta el Océano Pacífico, porque todas las colonias, las 13 colonias, estaban en el Atlántico, en el este de Estados Unidos, en el Atlántico, y desde Inglaterra y desde Europa precisamente llegaban al este de los Estados Unidos. ¿Cuál era en 1798, cuando el Papa fue llevado prisionero? ¿Cuál era en 1798? La nación del Nuevo Mundo, cuyo poder estuviera entonces desarrollándose, de modo que se anunciara como nación fuerte y grande, capaz de llamar la atención del mundo. La aplicación del símbolo no admite duda alguna. Una nación, y solo una, responde a los datos y rasgos característicos de esta profecía. No hay duda de que se trata aquí de los Estados Unidos de Norteamérica. Una y otra vez el pensamiento y los términos del autor sagrado han sido empleados inconscientemente por los oradores e historiadores al describir el nacimiento y crecimiento de esta nación. El profeta vio que la bestia subía de la tierra y, según los traductores, la palabra dada aquí por subía significa literalmente crecía o brotaba como una planta.
y como ya lo vimos, la nación debe nacer en territorio hasta entonces desocupado. Un notable escritor, al describir el desarrollo de los Estados Unidos, habla del misterio de su desarrollo de la nada y dice, como silenciosa semilla crecimos hasta llegar a ser un imperio. G.A. Townsend, The New Compared with the Old. Un periódico europeo habló en 1850 de los Estados Unidos como de un imperio maravilloso que surgía y que en el silencio de la tierra crecía constantemente en poder y gloria. También en el asunto de los dos cuernos, y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero. Los cuernos semejantes a los de un cordero representan juventud, inocencia y mansedumbre, rasgos del carácter de los Estados Unidos, cuando el profeta vio que esa nación subía en 1798. Entre los primeros expatriados cristianos que huyeron a América en busca de asilo contra la opresión real y la intolerancia sacerdotal, hubo muchos que resolvieron establecer un gobierno sobre el amplio fundamento de la libertad civil y religiosa. Dos cuernos. La libertad como civil y religiosa. La separación de la iglesia y del Estado. Sus convicciones hallaron cabida en la Declaración de la Independencia, que hace resaltar la gran verdad de que todos los hombres son creados iguales y poseen derechos inalienables a la vida, a la libertad y a la búsqueda de la felicidad. Bien. ¿Qué tiene esto que estoy diciendo que ver con la guerra de Rusia y Ucrania? Del 11 hasta el 18, los versículos 11 hasta el 18 dicen que los Estados Unidos, hemos dicho que es Estados Unidos, también lo dice el Espíritu de Profecía, los Estados Unidos deberían tener fuerza, influencia, poder para obligar a las naciones a recibir la marca de la bestia. No podía ser una nación débil, un imperio en decadencia, que no tiene influencia a nivel mundial y que no tiene fuerza para hacer o para imponer su criterio. Y aquí entonces yo quiero entrar en diferentes, mostrar diferentes aspectos de por qué yo entiendo que es así. Desde el año 2016 hasta el año 2020, los Estados Unidos se aislaron, se echaron a un lado, tenían un presidente que enfrentaba a los aliados, enfrentó a la OTAN, enfrentó a Japón, a Corea del Sur, a Australia, o sea, prácticamente se estaba enemistando con toda esa gente y aisló a los Estados Unidos sacándolo del Acuerdo de París, que es un pacto por el cambio climático, le dio la espalda a América Latina, o sea, los Estados Unidos decayeron sustancialmente. Ciertamente, tenemos que decir que enfrentó a China, inició una guerra comercial con China, pero que también afectó a los Estados Unidos. Entonces mucha gente pensó, inclusive dentro de nuestra iglesia, mucha gente pensó que había que revisar esa declaración que dio la hermana White en la página 435 del Conflicto de los Siglos, que esa declaración había que revisarla porque ya los Estados Unidos no eran la primera potencia ni militar ni económica a nivel mundial. Se pensaba eso entre 2016 y 2020. Y decían que ya los Estados Unidos no tenían la fuerza para lograr que eso se llevara a cabo. Hasta que en enero del 21 se da el cambio de gobierno, una nueva administración surge en Estados Unidos, y una de las primeras declaraciones que hizo el presidente actual norteamericano fue America is back. O sea, América está de regreso. Volvieron otra vez a suscribir el Acuerdo de París, volvieron a suscribirlo, el Acuerdo de París, para volver a lo del cambio climático. Del primer viaje que dio el presidente fue a Europa a renovar los lazos con sus socios de la Unión Europea y con la OTAN. También renovó los lazos con Japón, con Corea del Sur, con Australia, o sea, hizo varias cosas para volver a restaurar la influencia global de los Estados Unidos. Alguna gente dirá, no, pero esa influencia no se ha recuperado. La guerra de Ucrania, en Ucrania ha demostrado que sí. Y le voy a analizar en diferentes aspectos. En primer lugar,
los Estados Unidos han demostrado liderazgo mundial con la guerra de Ucrania. ¿Por qué digo esto? Lo digo porque han habido varios votos a nivel de Naciones Unidas con respecto a la invasión rusa a Ucrania y los Estados Unidos están liderando esos procesos. Ustedes recordarán que se presentó una resolución de condena a Rusia por la invasión a Ucrania. Eso se presentó en marzo. Fue en febrero la invasión. En marzo, a mediados de marzo, se presentó por la tercera semana pidiendo una condena. La Asamblea General de Naciones Unidas se reunió para discutir este tema y la votación fue la siguiente. 4 países votaron a favor de Rusia. 4 países, Cuba, Corea del Norte y 2 países más votaron, China no, Cuba, Corea del Norte y 2 países más votaron a favor de Rusia. 41 países se abstuvieron, entre ellos China, la India y varios países más se abstuvieron. Venezuela también votó a favor de Rusia y Nicaragua, esos 4 votaron a favor de Rusia. Y 141 países votaron a favor de la condena. Los Estados Unidos movieron toda su diplomacia para lograr que esto sucediera. Y eso, pues, demostró que los Estados Unidos tenían la influencia para hacer que muchos países votaran a favor de algo que ellos habían planteado en Naciones Unidas. Más adelante se dio otra votación. Esta votación tenía el propósito de sacar a Rusia del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Hubieron mayor abstención, pero pasó. Alrededor de 90 y pico de países estuvieron de acuerdo con que Rusia fuera excluida del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Esta semana, en la base aérea norteamericana que está en Alemania, alrededor de 40 países, creo que más de 40 países se reunieron para buscar maneras y formas de ayudar a Ucrania. Los ministros de defensa de Estados Unidos y demás naciones se reunieron ahí, de Europa, de Japón, de Australia, creo que de Corea del Sur también se reunieron con el propósito de buscar armamento pesado para que Ucrania siguiera desarrollándose, ganara su guerra. Y esto lo organizaron los Estados Unidos también. O sea, nosotros estamos viendo que los Estados Unidos están liderando sin mandar soldados norteamericanos a pelear, pero sí mandando armamentos a Ucrania y motivando a otros países que lo hagan. De hecho, Alemania, que estaba reticente porque Alemania se dejó atrapar por los rusos y depende en un 80% de la importación de productos energéticos de Rusia, y por eso había estado dubitando a ver si lo hacía o si mandaba armas o no. Pero Alemania ahora dijo que sí, que va a enviar unos tanques con armamento antiaéreo para Ucrania. Y alguna gente dice que los Estados Unidos está haciendo mal con eso, con buscar que otros países y ellos mismos enviar armamento. Quien dice esto desconoce la historia. Ustedes recordarán que en el año de 1941, después incluso de tener un pacto de no agresión, tanto Rusia la Unión Soviética con Alemania, el famoso pacto Ribbentrop-Molotov. Ribbentrop era el ministro de Relaciones Exteriores de Alemania y Molotov, el ministro de Relaciones Exteriores de la Unión Soviética, llegaron a un acuerdo en el cual Rusia le iba a proveer a Alemania minerales, combustibles, para que Alemania llevara su guerra contra Francia y con todos los países que iba a tener guerra. Pero al final, Hitler se le volteó, o sea, Hitler se invadió a Rusia y la atacó. Stalin era el jefe de gobierno ruso. A partir de 1941 y hasta 1945, los Estados Unidos enviaron ayuda militar a Rusia.
soldados norteamericanos nunca entraron en territorio ruso para pelear, pero sí le enviaron suficiente armamento. De hecho, se estima que el valor actual, en moneda actual, de todos esos armamentos que los Estados Unidos le enviaron a Rusia, andan por los 180 billones, o sea, 180.000 millones de dólares que los Estados Unidos transfirió a Rusia para que pudiera derrotar a la Alemania nazi. Por lo tanto, lo que los Estados Unidos están haciendo, también lo hicieron con Inglaterra, lo hicieron con Francia, lo hicieron en el año de 1914, la Primera Guerra Mundial, 1914 a 1918, y lo hicieron a partir del año 1939 hasta el año de 1945 con Rusia, con Inglaterra, con Francia, con todo el que estaba involucrado en la Segunda Guerra Mundial. Por lo tanto, los Estados Unidos están haciendo lo que siempre han hecho. Con esto yo no estoy diciendo que soy un defensor de Estados Unidos, sino que estoy presentando hechos históricos, y que actualmente están manifestando la influencia que los Estados Unidos tienen influencia en este momento para demostrar que siguen siendo la primera potencia. De hecho, hay una parte que está también en Apocalipsis 13, del 11 al 18, que dice que hacía que nadie pudiera comprar ni vender si no tenía la marca de la bestia. Y la gente pensará, ¿y es tan relevante el comercio para eso? Yo creo que anteriormente les había dicho a ustedes que hay acciones que hay cosas que tienen a China frenada de apoyar directamente a los rusos. Y una de las cosas que la tienen frenada a China es el comercio. Por ejemplo, ¿quiénes son los principales clientes de China? ¿Quiénes son los principales clientes que tiene China a nivel mundial? Los principales clientes son la Unión Europea, a las cuales China le vende alrededor de 877 billones de dólares al año en productos. Los Estados Unidos, a quien China le vende alrededor de 800 billones de dólares en productos. Están Corea, está Corea del Sur, está Japón, está Australia, a quienes ellos le venden una cantidad inmensa de dinero, y todos esos países están de acuerdo con los Estados Unidos, o sea, siguen el liderazgo de Estados Unidos. Pero no solamente eso, China no está se ha constreñido tanto en este sentido, se ha refrenado tanto en este sentido, que en la primera votación, cuando se lanzó la condena, la resolución de condena a Rusia, China se abstuvo, no votó a favor ni votó en contra. Cuando votaron para expulsar a Rusia de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, China se abstuvo. O sea, hay países como India y la China, que son potencias mundiales. Claro, India no tiene el nivel económico y militar que tiene China, pero China se abstuvo, y Rusia y la India también, porque sus negocios, de donde viene su riqueza, claro, la riqueza, los minerales, la mano de obra, la tecnología que tiene, pero ellos tienen que vender. ¿Y a quiénes le venden? A Rusia le venden muy poco, porque la economía de Rusia es una economía que está basada en la venta de productos primarios, energía, minerales y cosas así. No es un gran exportador de vehículos, ni de celular, ni nada de eso. Por lo tanto, los Estados Unidos están de regreso, y están de regreso en el sentido de que están demostrando que tienen una gran influencia mundial, Claro que Rusia sigue siendo, con todo y las derrotas que sufrió en el norte de Ucrania, cuando no pudo lograr conquistar a Kiev, la capital de Ucrania, porque tú puedes bombardear todo lo que tú quieras, pero al bombardear, luego tú tienes que enviar tu infantería y tus tanques a que ocupen las plazas, y ahí fueron rechazados
por la valentía de los soldados ucranianos y de su presidente y por todas las armas antitanques y antiaéreas que han recibido. Ahora, los Estados Unidos estaban pidiendo, creo que la Cámara de Representantes del gobierno norteamericano aprobó el uso de 33.000 millones de dólares para apoyar al gobierno de Zelensky en Ucrania. Y hay otros países también que están haciendo lo propio, dinero que el gobierno ruso tenía en sus países depositado, lo van a utilizar para financiar la guerra y la posible reconstrucción de Ucrania. Entonces, los países cuentan con Estados Unidos para vender sus productos allá. Todo el mundo quiere vender en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque los Estados Unidos son una nación de mucho consumo. La economía norteamericana está sufriendo también los efectos, no solamente de la crisis generada por la guerra en Ucrania, entre Rusia y Ucrania, y las sanciones que se han puesto para las exportaciones de petróleo, las exportaciones de gas y muchas cosas más, sino también que todavía la crisis del coronavirus está afectando al mundo. Por ejemplo, China es la fábrica del mundo, ahí todo el mundo fabrica. Nosotros no, bueno, nosotros también recibimos muchos productos de China. La balanza comercial de República Dominicana con China anda que nosotros traemos productos desde China por alrededor de 3.500 millones de dólares al año y enviamos productos a China por alrededor de 300 y pico de millones de dólares al año. O sea que nosotros tenemos un déficit tremendo en el comercio con China, pero todo el mundo compra en China. Pero uno de los principales puertos de China, el puerto de Shanghái, está cerrado. Y está cerrado debido al coronavirus. Las fábricas están paradas, no hay personal trabajando en los muelles, porque todo está cerrado a causa del coronavirus, porque están habiendo más brotes de coronavirus en China y hay muchas más cerradas, hay más ciudades cerradas. Y no ciudades de que con 1 millón y 2 millones de personas, no, ciudades de 25 millones de personas y cosas así. Por lo tanto la situación creada por el incremento de los precios del petróleo debido a la guerra de Rusia con Ucrania, como la situación que está imperando en China debido al coronavirus, han causado un rompimiento de la cadena de suministros a nivel mundial. Entonces ya no llegan los barcos tan pronto, ahora es mucho más caro traer un furgón desde China, por ejemplo. Antes, con $1,000, tú traías un furgón desde China. $1,000 te costaba porque el barco trae muchísimos furgones. Pero ahora traer un furgón desde China anda costando más de $20,000. Y todo eso ha hecho que los productos que consumimos se encarezcan. Otra cosa también que está impactando al sector agrícola es que muchos de los fertilizantes y pesticidas que se consumen a nivel mundial provienen precisamente de Ucrania y de Rusia, y que debido precisamente a la guerra su distribución se ha frenado, y eso hace también que sea más caro la producción agrícola. Hoy estuve viendo también que Ucrania es uno de los principales productores de trigo a nivel mundial. La guerra ha detenido las exportaciones. Lo que está haciendo Rusia es que está tomando el trigo ucraniano y se lo está llevando para Rusia. Grandes furgones llenos de trigo ucraniano, los rusos fueron, lo cortaron y se lo llevaron. Pero el Señor hará justicia. Entonces, a donde yo voy es a decirles que la situación que se presentó del 2016 a 2020, en la cual los Estados Unidos no tenía tanta influencia a nivel mundial y se pensaba que ya China los había sobrepasado económicamente, cambió radicalmente a partir del año 2021. A partir del año 2021 esa situación cambió y ahora hay un renacimiento de la influencia norteamericana, de su poderío económico, y el poderío militar no ha cejado. Los Estados Unidos tienen mucha tecnología. Ustedes podrán preguntar, ¿y va a haber una guerra nuclear? Yo no sé. Porque este mundo no se va a acabar por armas nucleares. Daniel 2 nos dice
que en el día de estos reinos, el Dios del cielo establecerá un reino. La piedra que le dio a los pies de la estatua, que llega hasta nuestros días, la estatua, es la que establece el reino de Dios. Yo no sé si van a disparar alguna que otra bomba nuclear ni nada por el estilo, pero el caso es que no creo que el mundo termine en una conflagración nuclear, porque no entiendo que sea ese el plan de Dios. Entonces, la profecía de Apocalipsis 13, del 11 al 18, sigue firme. Los Estados Unidos continúan siendo la primera potencia mundial militar y económicamente, y el coronavirus realmente está afectando mucho a China y por ende está afectando a todos los países que somos clientes de China, que compramos y vendemos allá. Así que toda esta inflación que está habiendo, aunque la inflación dominicana tiene mucho que ver con choques externos, como los precios de los fletes, el rompimiento de la cadena de suministros. Otra parte tiene que ver mucho con la avaricia de los productores, de los intermediarios y de los comerciantes dominicanos, que si el precio aumentó 10 pesos, ellos le aumentan 30 para cogerse 20 más. Por eso está mucho más caro aquí en República Dominicana. De eso yo quería hablarles, porque hay mucha gente diciendo que Apocalipsis 13 había que mover el foco de los Estados Unidos hacia Asia, porque China es la potencia y la que se va a mover en esa dirección, cuando China en asuntos religiosos no interviene. Una potencia sí que interviene en asuntos religiosos es Estados Unidos. Así que, aunque su primera enmienda dice que el Estado no debería, pero a los americanos les está gustando mucho que sea el Estado que afecte, o sea, que trabaje la parte que tiene que ver con LGBT y con abortos, porque ellos no quieren creer que la profecía que está en Apocalipsis 17, perdón, en Lucas 17, acerca de como en los días de Noé y como en los días de Sodoma, así va a ser cuando Cristo venga. Hay muchos que no quieren que eso se cumpla y prefieren que sea el Estado que vaya y lo impida. Pero esa es una profecía apocalíptica. Ustedes saben muy bien que las profecías clásicas son condicionales, como las profecías que se le hicieron a Israel como nación, y las profecías apocalípticas son aquellas relacionadas con el fin del tiempo, que eso no se cambia, eso va, y eso sucede, y por eso nosotros estamos viviendo como en los días de Noé y como en los días de Lot. ¿Alguna pregunta? ¿Comentarios? ¿Aló? Notamos también que Rusia fue expulsada del Consejo de Seguridad de la ONU. Entonces, ¿Cuándo fue eso? ¿Cuándo fue eso? La semana pasada. No ha salido del Consejo, está todavía en el Consejo de Seguridad. Lo que sí quiero resaltar, ahora perdona que te interrumpa, Rodolfo, okay, el secretario general de la ONU, Guterres, estuvo en Moscú y ahora está en Kiev. Hoy ha estado en Kiev, hoy mismo. Y mientras él estaba en Kiev, Rusia mandó misiles en contra de Kiev. Es una locura. Y los Estados Unidos lo que están haciendo también ahora es que en vez de ser ellos solos los que estén financiando y todo eso, la guerra, ahora están llamando a mucha gente, a muchos países, para que vengan a apoyar, que fue precisamente lo que se hizo en Irak a principios de la década del 90, que fue una coalición ordenada por Naciones Unidas. Y con estos ataques en contra de Kiev, estando ahí el secretario general, podemos contar con que es muy posible que sí se dé la expulsión de Rusia del Consejo de Seguridad, y también podríamos contar con que hay una resolución de Naciones Unidas dando un mandato de apoyo a Ucrania. Puedes continuar, gracias. Sí, disculpa. Entonces, de una u otra forma, el que Rusia esté fuera de los parámetros de las Naciones Unidas, ¿beneficia a quién? Mira, el asunto es el siguiente.
¿A quién beneficia? Este asunto no está beneficiando a nadie, este asunto de la guerra. Pero hay se está organizando un aislamiento económico, político y militar de Rusia. A ningún país le conviene estar aislado. Por ejemplo, Corea del Norte está dirigida por Kim Jong-un, tiene armas nucleares, pero no está tomando acciones de invadir a otros países. No lo está haciendo, basándose en que tiene armas nucleares. Porque ciertamente que Corea del Norte tiene armas nucleares y Rusia también, pero hay otros países que tienen armas nucleares. O sea, Rusia no va a ganar una guerra nuclear. Nadie la va a ganar. Va a perder muchísima gente. Entonces, el problema, el asunto es, yo estoy pensando detenidamente eso. Si aíslan completamente a Rusia, entonces no va a poder tener una economía normal, no va a tener relaciones bancarias normales como no las tiene ahora. Está bien que el rublo se ha recuperado, pero no tiene una economía normal y su población está sufriendo. Lo que pasa es que la población rusa nunca ha tenido una democracia y por lo tanto está más acostumbrada al sufrimiento y todo ese tipo de cosas. Pero si la aíslan, entonces ¿en qué organismo se va a poder expresar? Porque lo que está haciendo es amenazar constantemente y atacar. Ahora es posible que ataque una parte que hay entre Moldavia y Ucrania, donde hay muchos rusos parlantes. Hay muchos rusos parlantes y se está hablando de que posiblemente ataque por ahí. O sea que esto se puede expandir. Yo pensaba que iba a ser una guerra corta. De hecho, al principio yo pensaba que Rusia en 3 días o una semana iba a acabar con Ucrania. Y resulta que no ha sido así. Ya tenemos más de 2 meses y 4 días tenemos de guerra entre Rusia y Ucrania apoyada por Occidente. No gana nadie. No gana nadie. ¿Alguien más? Sí, a mí me gustaría volver de nuevo a los versículos de Apocalipsis 13. Sí. Porque he estado mirando un poquito ahí en el libro del deseado de toda la gente, precisamente habla también de esto, de la bestia, Ajá. de esta bestia y todo esto. Y vemos que esta bestia con una característica aparentemente noble, porque tiene unos cuernos semejantes a un cordero y cualquiera dice, wow, ¿verdad? Qué buena es. Pero habla como dragón. Habla como dragón. O sea, sí, que Satanás está ahí también en este sistema político. pero claro. Está ahí. Pero dice en el 12, el versículo, dice, ejerce toda la autoridad de la primera bestia. Dice que en presencia de ella y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia. Ajá. O sea, tiene que darse una alianza. Volviendo de nuevo al libro de Daniel, recordemos que cuando Daniel, el cuerno pequeño, recibió ese poder político y esa fuerza por los reyes por las 10 tribus, por 7, porque habían 3 que no estaban de acuerdo. Ajá. Entonces, se volverá a repetir lo mismo, ¿verdad? Que le van a dar ese poder a esa institución político-religiosa y tomar el poder avalada entonces por los Estados Unidos de Norteamérica. Exacto. Y no solamente por los Estados Unidos, también por más naciones. Sí, Europa, más naciones. Seguramente más naciones, pero el poder verdadero viene de los Estados Unidos. Exacto, exactamente, porque ya está demostrando y se ha demostrado que Estados Unidos está ahí, está presente y tiene fuerza. Presente y tiene fuerza. Alguna gente pensará, no, porque Humberto es pro norteamericano. No. Yo lo que estoy mirando es que hay evidencia suficiente que demuestran que los Estados Unidos tienen el poder. Tienen el poder. Su diplomacia se ha movido intensamente a partir en este año, porque ya, y sus servicios de inteligencia también están diciendo constantemente todo lo que los rusos van a hacer. O sea, todo está movilizado, todo.
Entonces, por eso es que nosotros tenemos que saber que hay un cumplimiento profético, que ese cumplimiento profético no proviene de China, sino que los chinos sean santos, no son santos para nada. No proviene de Rusia, que es mucho menos santo todavía, porque está cometiendo crímenes de lesa humanidad, y no en ningún otro país se puede contar para eso. Para defender y proteger. La protección de la iglesia viene directamente de Dios. Entonces, por eso es que uno no puede estar escudándose en sistemas religiosos, en líderes políticos, ni en naciones, ni nada de eso, ni en partidos, porque nosotros sabemos qué es lo que viene y no debemos de estar escudándonos en cosas que no protegen. Lo único que protege es Dios. Amén, amén, es así, es así. Humberto, una preguntita. Yo me gustaría saber dónde que lo dice, porque honestamente la he buscado esa cita, donde dice, no sé si en el conflicto, pero yo la he escuchado, que Estados Unidos, su economía tiene que irse al suelo por completo. Esa es la idea que yo he escuchado, que tiene que hundirse económicamente. Entonces, Estados Unidos es amparado por el Vaticano, quien le da la ayuda económica, mientras ellos, es como un intercambio, tú me das la ayuda económica y yo te doy la ayuda política, digamos así. ¿Dónde dice eso? Bueno, yo tengo que ¿Te lo has buscarlo oído? también. Yo lo he escuchado, Uh-huh. pero también escuché que iglesias enteras con todos y pastores se perderán. Y la hermana Juana Inés que Exactamente, escribió pero no eso. aparece, eso no aparece en ninguna No, parte. es que ella no lo escribió. Entonces, Exacto. yo voy a buscarlo, voy a sacar, a ver como saco tiempo para buscar eso. Lo que yo sí sé es lo siguiente. La economía norteamericana se comprimió, o sea, se puso más pequeña durante el trimestre pasado. Se contrajo, que es la palabra que va, se contrajo en 1.4%. Y parece una cosa loca porque el desempleo se redujo sustancialmente. El 3.6% de la población económica activa de Estados Unidos está desempleada, pero a la vez hay muchísimo empleo que no hay quien los tome esos empleos. Entonces, hay una discrepancia, hay una gran discrepancia. Y los Estados Unidos son un país sumamente endeudado porque ellos toman dinero prestado de todo el mundo. De hecho, los americanos le deben muchísimo dinero a los chinos, mucho dinero. Entonces, ellos venden bonos del Tesoro norteamericano, y esos bonos pues, al mejor postor, y la gente los compra, y los Estados Unidos le paga una tasa de interés, y también, aparte de la tasa de interés, pone la fecha en la cual le va a devolver el dinero. O sea, que es posible que también por ahí venga que el Vaticano le compre bonos al Tesoro de los Estados Unidos, que es una manera de tomar prestado. Eso es así. Pero esa cita yo la he oído mencionar mucho, pero nunca la he visto. Nunca la he visto. Así que yo le voy a preguntar a 2 o 3 gente que saben mucho más y le voy a decir, búscame esta cita. O también la podemos buscar en la aplicación de Elena G. de Juárez. A ver qué nos dice. Okay. No sé si alguien más quiere preguntar, algún comentario. Pues está interesante, señores. Vamos a sacar el juguito a esto, que está bueno. Pregunten, porque ya yo tengo hambre. Tengo hambre Eso ya es. y no he cenado. Eso es. Pregunten. Ay, Dios. Bueno, y esa negrito está lista. ¿Cómo Humberto, fue, Aroli? Dígamelo. Andy. cene antes de venir. Yo quisiera, pero a veces uno come tarde. Y cuando uno come tarde, pues no puede cenar temprano. Y hoy yo no comí muy temprano, ¿no? Un juguito de seguir. Porque usted siempre anda huyendo. No, porque es que estos días, generalmente los jueves yo El tengo como hambre. muchas complicaciones, y entonces como tarde. Yo suspendí una reunión que tenía como a eso de la 1, salía a la 1 y algo de la tarde de esa reunión porque me estaba dando mucha hambre. Y ya habíamos tratado los temas fundamentales de lo que fuimos a tratar, y entonces lo que estábamos era ya dando vueltas y cosas así. Yo dije, me voy que yo tengo hambre, y ahí se acabó la reunión. Pero vine a comer tarde, muy tarde, como a las 3.
Ok, bueno, lo que yo entiendo sí es que nosotros sabemos cosas, viendo la palabra de Dios, estudiándola, y con la ayuda del espíritu de profecía entendemos mucho mejor muchos asuntos, pero no sabemos cómo es que van a ocurrir las cosas. No Ni sabemos cuándo, cómo, exacto, ni cómo ni cuándo. ni cuándo. Sabemos que van a pasar cosas. Entonces es bueno uno también cuidarse un poquito de no especular, de no cuidarnos de eso, de no estar especulando nada. Simplemente escudriñar, leer, orar mucho. Es mi recomendación que yo siempre hago y me la aplico a mí misma para evitar caer en estar inventándonos cosas para luego entonces desviar a otros y que se confundan. Hay que ser cuidadoso con esto, con estos Mire, estudios de Apocalipsis, Daniel y todo esto. mire, hay mucha gente ahora que dice que Gog y Magog es Rusia. Hay mucha gente también que está diciendo que el yuan va a acabar o el rublo van a acabar con el dólar y todo ese tipo de cosas. Y hay muchos hermanos, lamentablemente, que están siendo engañados. Están siendo tremendamente engañados por muchas declaraciones que no tienen sustento ni económico, ni político, ni militar. Por ejemplo, habían hermanos que estaban diciendo, de hecho me enviaron un video que decía que los rusos estaban atacando a Ucrania para destruir unos laboratorios que habían donde se estaban convirtiendo niños a homosexuales y cosas así. Y también para destruir armas químicas y cosas así. Pero eso no significa, en caso de que hubiese sido así, que tú tengas que demoler ciudades completas a cañonazos y con misiles y que no quede nadie y tú no tienes que atacar. No, que el hospital que destruyeron ahí habían soldados escondidos, que tipo lo otro. Son mentiras. Pero hay muchos hermanos que han decidido creer el error. Por eso es, a veces me dice, tú sí lees esas cosas, tú sí estás metido leyendo todo eso. Hay que leer para que no te engañen. Hay que leer, hay que investigar. Como dice San Pablo, leedlo todo, retener lo bueno. Entonces uno tiene que analizar, utilizar el criterio y analizar. Hay que analizar. Hay mucha gente que dice, no, ya el coronavirus pasó. No ha pasado. Hay un rebrote en Estados Unidos. Hay un rebrote de cosas, ¿cómo es que se llama? De Omicron. Hay. Siguen habiendo variantes y todo eso. O sea, lo que yo sí estoy seguro es que nosotros estamos caminando en las pisadas del tiempo del fin. Y que este es el tiempo para no dejarnos engañar, sino mantenernos alerta. Y hay un asunto, a la gente le gusta vivir en un estado como de ansiedad y las emociones. No, que esto es así, que esto es así, eso, que esto es lo otro. No, 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 no. Frío. Que venga la información, léala, analícela, antes de usted poder decir cualquier otra cosa. Hay que ser así. Por eso la Biblia dice que vendrán falsos cristos y falsos profetas que engañarán de ser posible a los escogidos. Y ahora mismo hay muchos escogidos de la iglesia adventista que están creyendo muchísimas cosas que no son ciertas. Lamentablemente. ¿Alguna pregunta? Bueno, parece que todo se ha entendido muy bien. Me puedo ir entonces. Vamos a pedirle a alguien más que ore para concluir. Déjame ver de los que están aquí. Le voy a pedir a Rodolfo que ore para terminar, por favor. Oramos. Dios del cielo, gracias por la oportunidad que nos das de en esta noche aprender más de tu santa y divina palabra. Gracias que nos da la oportunidad de entender estos pasajes bíblicos y a entender que tu Biblia, que tu palabra, que tu santa palabra es veraz, que no cambia, que lo que cambiamos somos nosotros. Gracias, oh Dios, por la oportunidad de esta noche de estudiar más y aprender de tu palabra. Despídenos de este lugar, pero no de tu presencia. Y permite que podamos seguir siendo fieles hasta la muerte. Y no importa lo que pase, no amedrentarnos nunca, sino estar confiados en ti y en tu santa y divina palabra.